dificultad respiratoria, un paciente un paro cardiorrespiratorio, un traumatismo de cráneo, paciente que se desmaya. Eso es una urgencia. Bueno, estas declaraciones, en esta parte por lo menos, de cierta manera incomodó a mucha gente que escribió y tuvo sus repercusiones en las redes sociales. Ella es del hospital de Lambaré. La doctora Rocío Abogado, ella es directora del área de pediatría del hospital de Lambaré. Y esa frase, para contextualizarla, tenía que ver con la denuncia de una madre de familia que había señalado que estuvo desde las 10 de la noche hasta las 2:30 de la madrugada aguardando ser atendida a su hija con fiebre. Porque en ese contexto, como que yo, padre, alarmado, ¿cómo la fiebre no va a ser un signo de alarma? Pero en honor a la verdad, contextualicemos para entender realmente en qué. Igual, si la criatura tiene fiebre, es un signo de que algo no está bien. Exactamente. Y lo que explicaba la doctora en esa entrevista que me tocó hacer en el hospital de Lambaré fue justamente después de este video que emitimos en donde las madres se quejaban de que no había personal de blanco, supuestamente en el área de urgencias pediátricas. Ella al ver el video nos dice, mentira, ahí está una doctora sentada atrás de un escritorio. Y en el caso específico de esta señora, sí, su hija tuvo fiebre, pero la fiebre en sí, solo la fiebre, no es un caso de urgencia, porque la queja era de que no fue atendida con rapidez. Ella dice, bueno, viene, tiene fiebre, se le hace el famoso triage o triaje, como le quieran decir. Al tener solo fiebre se le administra un antipirético y se la deja aguardando un tiempo a ver si la fiebre baja y después se lo vuelve a controlar. En cambio, decía, una urgencia pediátrica es una criatura que no puede respirar, que tiene convulsiones, que está con una situación mucho más grave. Entonces, a pesar de que venga 2 horas después, esa criatura va a entrar primero. Pero así, cortado así como se muestra, evidentemente en una frase así causó molestia en muchos padres de familia que evidentemente tienen insertado el chip de que si tu hijo tiene fiebre es urgente, No, hay que ir al hospital. De hecho, sí, cualquier médico te lo va a decir, que precisamente el tener una fiebre es un signo de que algo no está bien, que el cuerpo te está avisando. Claro. Pero convengamos también que lamentablemente Salud Pública está pasando por un momento bastante complicado en cuanto a atención, en cuanto a circunstancias y eventos desafortunados que incluso ya le costó el cargo en las últimas horas a la directora del Hospital Nacional de Itagua. A la doctora Yolanda González. Lo tenemos al viceministro Hernán Martínez. ¿Cómo te va, viceministro? Gracias por tu tiempo. Buenas tardes, Carlos. Saludos a Juan Carlos, a la teleaudiencia. Bueno, un placer conversar con usted. No sé si escuchaste la entrevista con la doctora. Explicó también el colega aquí el contexto en el que dijo, pero bueno, así escuchando a secas como que de repente, bueno, la fiebre no es una señal de alarma. Pero sí reconocen ustedes, viceministro, que están pasando un momento bastante complicado en el sistema de salud pública. Totalmente. Yo entiendo perfectamente lo que la doctora dijo, ¿verdad? Desde el punto de vista médico es así, ¿verdad? Ahora, se puede también quizás dar a malinterpretar, ¿verdad? Uno tiene que ponerse en el papel de padre, ¿verdad? Padre que no tiene conocimientos de medicina, ¿verdad? Y es cierto, escuché también a una colega de ustedes decir que siempre se dijo que la fiebre alta en un chiquito puede incluso llevar a unas convulsiones. Todas estas cosas hay que poner en contexto. Ahora, de acuerdo, así mismo como dijo la doctora, es así, ¿verdad? Ahora, es cierto que estamos pasando por un momento bastante complicado, volviendo de Coronel Oviedo, y lo que estamos viendo prácticamente en todos los hospitales es que no es que se cuadruplicó la cantidad de pacientes, principalmente en el área de pediatría, sino subió a la 5ª potencia. Les tiro este dato, ¿verdad? En el hospital de Coronel Oviedo, en enero y en febrero atendíamos alrededor de 450 pacientes por mes, y en este mes, todavía no está terminando el mes, ya vamos por los 1.400 pacientes, ¿verdad? Cuando se hace la pregunta a los colegas, la fiebre es el síntoma que más prevalece, ¿verdad? Y se reparte en un 80%, terminan siendo chikungunya, y el resto de enfermedades respiratorias como amigdalitis, bronquiolitis, en fin. Entonces esa es una realidad. Nosotros vamos a tener que ver la posibilidad de reforzar con personal, principalmente del área de pediatría. Ahora tenemos la posibilidad
de los médicos especialistas, que nosotros les llamamos pasantes, ¿verdad? Que en realidad son especialistas que terminaron la especialidad, pero tienen un año de pasantía por diversos hospitales del interior. Entonces vamos a reforzar los hospitales regionales, porque hay otra realidad también. La gran mayoría de la gente se vuelca a los hospitales regionales, ¿verdad? Por una situación de que en el mismo lugar pueden encontrar laboratorio y auxiliares de diagnóstico, ¿verdad? Pero sí, Carlos, admitimos de que estamos en una situación complicada porque, repito, la cantidad de pacientes, y principalmente en pediatría, es demasiado importante. Doctor, algo que nos señalaban las autoridades sanitarias en su momento cuando hacíamos los recorridos por los hospitales es que varios médicos se encuentran de reposo con chikungunya. ¿Existe algún dato a nivel nacional de cuántos médicos están afectados en estos momentos y cuántos están dejando de atender por esa situación? Bueno, el dato lo maneja vigilancia, no te puedo decir porque voy a caer en una imprecisión, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, hice un rápido sondeo en el Hospital Nacional de Itagua en el área de enfermería y me comenta la jefa del departamento que de 10 enfermeras de distintas especialidades, de 10, 6 están de reposo por chikungunya. Entonces, se nos complica un tanto porque contratar para cubrir esos reposos es bastante complicado porque el reposo te dura 10 días hasta 15 días, ¿verdad? Ahora, de hecho es que tenemos que también revisar la parte de enfermería, no solamente la parte médica. En la parte médica tenemos prácticamente el diagnóstico, ahora vamos a tener que reforzar algunos hospitales, principalmente los de cabecera, y hospitales como Lambaré, Calle I, ¿verdad? Donde la sobrecarga es importante, ¿verdad? Y entiendo también que 2 médicos para atender más de 90 pacientes es realmente mucho trabajo y a veces cuando hay tantos pacientes uno hasta pierde la concentración porque uno tiene que tomar también el tiempo para revisar, más todavía en un chiquito, ¿verdad? Entonces vamos a tener que echar mano, esperemos tener ya en estos días la habilitación de los cupos para poder iniciar los contratos. Entonces vamos a paliar por lo menos una parte con los médicos especialistas, pasantes de pediatría, ¿verdad? Médicos de familia también, pero probablemente vamos a necesitar contratar más personas. Yo sé que no maneja números concretos, viceministro, pero a ver, como para tener una idea nada más de la gravedad del caso, hablando precisamente de la falta de personal laboral con tantos médicos y enfermeros, enfermeras, del total que tiene el plantel salud pública, me refiero a ambos profesionales, enfermeras y médicos, del total de un 100%, ¿tenés una estimativa de qué porcentaje está o con reposo o está de vacaciones? Fácilmente un 20%. 20% es mucho y más todavía por la situación de que nosotros tenemos problemas con algunas especialidades médicas. No tenemos la cantidad suficiente de pediatras. Si me cae un pediatra especialista en neonatología, en terapia, ¿verdad? ¿Cómo yo lo reemplazo si no hay demasiados en el país, ¿verdad? Entonces, hoy la población está sufriendo el embate de esta enfermedad y el personal de salud no está al centro, ¿verdad? Yo no puedo a un personal negarle la posibilidad de un reposo cuando yo he visto a colegas y he visto a compañeras de enfermería, ¿verdad? Que uno lo ve, ¿verdad? Y dice, esta fue golpeada, ¿verdad? Por la forma de caminar y te dicen, no puedo caminar del dolor que tengo. Entonces, es mucha la cantidad del personal que en este momento también está caído. Doctor, en la época más difícil del COVID, el Ministerio de Salud tomó la decisión de suspender las vacaciones. ¿Eso no se planteó o no se pensó en este caso ahora con el tema de la chikungunya? Lo que pasa, Juan Carlos, es que ya la cantidad de los que están de vacaciones ya no es el mismo número que teníamos en diciembre, enero. Entonces, no creo que tengamos que suspender, porque suspender vacaciones también significa que va a tener que darle en algún otro momento, ¿verdad? Acá el gran problema que tenemos son dos. Uno, la inmensa cantidad de pacientes, ¿verdad?, que acuden a las urgencias. Y en segundo lugar, ¿verdad?, que tenemos un déficit en ciertas áreas, principalmente en pediatría. Y en tercer lugar, el personal caído, ¿verdad?, que, como digo,
no podés exigirle a un personal enfermo que venga a trabajar. Doctor, ¿cuál es hoy el escenario de la chikungunya? ¿Qué se necesita para que este mosquito quede eliminado? ¿Cuál es la proyección que tienen? ¿Hasta cuándo vamos a ir con esta enfermedad? ¿Se espera días de mucho frío para que esto pueda disminuir? ¿Cuál es el escenario actualmente? Bueno, la Vigilancia de la Salud tiene una especie de observatorio donde ellos hacen proyecciones, ¿verdad? La proyección de la gente de vigilancia es que vamos a seguir todo el mes de marzo, ¿verdad? Y que en la primera quincena de abril quizás tengamos una disminución de casos. Nosotros hacemos monitoreo, Carlos, te quiero comentar, diario de las consultas, ¿verdad? Y estamos entre 12.000, 14.000, y hay días que bajan a 11, pero al día siguiente vuelve a subir a 12.000, ¿verdad? Entonces, lo que te puedo decir es que seguimos en un pico y nos estacionamos en este pico. O sea, seguimos en la cresta de la ola, como dicen los epidemiólogos, ¿verdad? Y eso significa que muchísimos pacientes siguen estando afectados. Ahora necesitamos seguramente que disminuya la cantidad de mosquitos, ¿verdad? Y para eso también ya sabemos que tenemos que disminuir los criaderos, porque sin criaderos va a haber menos mosquitos. Y por sobre todas las cosas, el cuidado personal, que ya lo sabemos, ¿verdad? Y bueno, esperemos seguir por lo menos este mes y ver la posibilidad y estar atentos a que en la segunda quincena de abril empiece a disminuir los casos. Doctor, cambiando un poco el enfoque, hablando de estos casos que tuvieron a pacientes dando a luz los pasillos de los hospitales, en el Hospital Nacional de Itagua, la directora tuvo que renunciar a su cargo. ¿Qué se va a hacer o qué decisión ya se tomó con respecto al Hospital de Hernandarias? Y va en la misma dirección del Hospital Nacional. Hay un equipo de la auditoría que va a hacer un informe de qué es lo que sucedió ahora. Este informe, cuando tengamos, vamos a poner a disposición del ministro. Seguramente se van a tomar las determinaciones con asesoría jurídica. Eso por un lado. Por otro lado, estamos recorriendo hospitales, ¿verdad?, asegurándonos de que el RAC funcione, porque el RAC es el lugar donde se hace la caracterización de si el paciente es un paciente que tiene que ser atendido inmediatamente, un paciente que puede esperar, y más todavía. Indiqué a los señores directores regionales que pongan una atención y que pongan todos los sentidos, ¿verdad?, con relación a las embarazadas, ¿verdad? Esto no tiene que volver a suceder de ninguna manera. A nosotros nos da mucha pena, sinceramente les digo, no es un discurso, nos estamos muy apenados por esta situación, pero vamos a tomar las medidas correctivas. Entonces, el RAC tiene que funcionar y tiene que funcionar en todas las especialidades, pero hoy atención preferente en las embarazadas. Hay que revisarla, acá la cuestión es que la clínica es soberana y hay que revisar al paciente, hay que conversar con el paciente, hay que tener empatía con el paciente. Eso tenemos que lograrlo. Ya, porque en cierta manera, por lo que vemos, todos los días recibimos denuncias de esta naturaleza, pasamos el 30%. Como que hay, viceministro, yo lo escuché en estos días también, una cierta deshumanización del personal que está en el frente de batalla con los pacientes, medio que anda y paciencia pai y cuarila paciente. Y lamento decirte esto, viceministro, porque ese mismo personal en el privado le llena de títulos nobiliarios al paciente o a la paciente, mi reina, mi princesa, pero en el público, y Yargel. ¿Coincide conmigo eso, viceministro? Justamente de eso hablaba Carlos, ahora la empatía. Es el trato humanizado a un ser humano que está viniendo, como dijo el ministro Borba, no está de paseo en el hospital. Nadie quiere ir a un hospital. Es más, antes se le hacía tener miedo a los niños, te iba a llevar al hospital o te iba a llevar junto al doctor, ¿verdad? Entonces, de eso hablo, empatía.
de ver al paciente no como un número, no como el paciente del 305, sino un ser humano que tiene nombre, apellido, que viene a buscar, que viene esperanzado de conseguir un alivio. Detrás de él hay una familia. Bueno, esa humanización es lo que tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar desde el estudiante, pasando después por la residencia, y no cansarnos de hablar a los colegas. Yo hoy tuve una charla con los colegas, ¿verdad? Y les pedí encarecidamente esa empatía, ese buen trato. El paciente ya de entrada se siente mejor cuando se le trata bien, y demostrar de que nos gusta nuestro trabajo. Nosotros somos médicos porque queremos, y sabemos que la profesión es ingrata, y sabemos que es una profesión altamente social. Sabemos que tenemos que conversar con el paciente, porque conversando uno ya puede sacar incluso el diagnóstico, que se llama anamnesis, ¿verdad? Claro. Interrogatorio, pero hay que tenerle paciencia al paciente. Todos tenemos problemas. Hoy en día la vida nos trae muchos problemas. Ese problema hay que dejarlo en casa, ¿verdad? Y hay que tratarle al paciente humanizadamente, buen trato, y con eso ya mejoremos muchísimo de los problemas que tenemos. Viceministro, gracias por tu tiempo. Ojalá que así sea, esa humanización en el trato. Y es cierto, nadie quiere ir al hospital. Si nos vamos por una cuestión de necesidad, y por lo menos un trato afable, un trato, no le digo cariñoso, pero por lo menos humano, sentido, entender, ponerse en el zapato de esa persona que está o enferma o que está con un ser querido enfermo. Ese del trato, tu paciente, vení acá a verle a tu paciente. Es al contrario, no, es tu paciente y es mi familiar. Ese es el sistema. El paciente es de todo. Del momento, como dijo el ministro ahora, del momento que pisa una institución de salud pública, es paciente de todos, no solamente el médico y la enfermera, de todos. Y todos tenemos que colaborar para el buen trato. Un abrazo, viceministro. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias, Hernán Martínez.